Bueno, estuvimos nosotros trabajando el programa que estoy mostrando en pantalla, que es un programa para dibujar líneas icónicas, que se basa no en los algoritmos que vimos nosotros en la sesión anterior, que eran algoritmos diferenciales y el de Bresenham, sino en unos algoritmos paramétricos que se sustentan en la parte matemática de álgebra vectorial que ustedes estudiaron con anterioridad en el curso de geometría analítica. Y habíamos visto cómo estas ecuaciones pueden ser parametrizadas a través de lo que nosotros desarrollamos matemáticamente y comenzamos con un vistazo a la interfaz de Unity, cuáles son los elementos que la componen, cómo generar carpetas, cómo grabar las imágenes dentro de las carpetas, las fuentes, asignar una fuente hacia una caja de texto, asignar una imagen hacia una imagen dentro de la interfaz de usuario, y por ahí recibí un correo electrónico que no podían hacer la carga de las imágenes en el elemento image de la interfaz de usuario. Esto se puede deber a lo siguiente. Voy a hacerlo con el logo de FES Aragón. Si yo lo selecciono, recuerden, en la parte de la derecha se abre en el panel de inspección las propiedades de la imagen como tal. Puede ser que por default se los esté importando de esta manera, como default, y muchas veces no permite asignarlo cuando está una imagen así, de este tipo, como una imagen default. Esto lo voy a regresar yo también, el canvas. Sí, lo voy a decir aplicar. Y si se dan cuenta, desapareció la imagen. Quiere decir que la imagen no puede ser asignada hacia este elemento porque no es una imagen de una interfaz o una imagen tipo sprite. Lo que tienen que hacer con las imágenes, si es que por default no se las importó así, es seleccionar la imagen como tal y en el panel de inspección, donde dice tipo de textura, texture type, en lugar de default, cambiar a 2D y interfaz de usuario. Esta cuarta opción del listado. Está Default, después Normal Map, Editor y Sprite 2D e interfaz de usuario. Le vamos a dar clic ahí. La imagen como tal ya va a poder ser mapeada como interfaz de usuario. Solo hay que configurar algunas cosas. Si mi pantalla mide 1920 por 1080, que es una resolución en HD, un tamaño máximo de 2048 píxeles está excedida. Entonces, yo para que ocupe menos en memoria pudiera bajarle a 1024 o a 512. Vamos a dejarle en 512 para que ocupe menos en pantalla, en memoria. Y en pantalla quizá pueda comprimirse un poco, pero en memoria va a ocupar muchísimo menos. Entonces le doy aquí en aplicar los cambios y en el momento en el que aplica los cambios, pues yo ya la puedo visualizar estando asignada al elemento interfaz de la interfaz de usuario, que es la imagen, ¿sale? Entonces, si por algo a alguien le ocurrió esto también, que no hayan podido asignarla al image de la interfaz de usuario, lo que tienen que hacer es únicamente cambiarle aquí donde dice Sprite 2D e interfaz de usuario para que puedan ustedes mapear las imágenes. ¿A alguien más le había ocurrido esto? No, a mí no, profe. Ok, entonces a ti sí te lo importó o las modificaste. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, si alguien tiene alguna limitación en cuanto a el disco duro en su computadora, la capacidad de almacenamiento y o RAM, y se empieza a saturar porque necesitan instalar Unity y además de ello Visual Studio, pueden asignar también cualquier otro editor que no sea Visual Studio a Unity. En este caso, en la parte de edición y preferencias, en la parte, por default se va a general, ustedes verán esta pantalla. Si ustedes se van a herramientas external o external tools, aquí ustedes pueden ver el script que se asocia para la programación o para estar tecleando o editando todo en C Sharp. Por default está en Visual Studio. Si ustedes le dan algún otro editor, únicamente tendrán que buscar dónde se ubique el ejecutable del editor en cuestión. Yo en este caso ya busqué Atom, se encuentra en cierta parte de mi disco duro, la selecciono el ejecutable y por default ya me lo abre en este listado. Si yo selecciono entonces cualquier otro editor, si ustedes tienen, no sé, Notepad++ o cualquier otro que tengan editor, ustedes lo pueden seleccionar y lo pueden asociar. Yo voy a abrir de mis clases, bueno, de mi clase que estaba generando en la sesión anterior, le voy a dar doble clic.
Disculpen, me lo está abriendo en la otra pantalla. Y aquí está. Me está abriendo aquí, ya en el editor, en el Atom, la clase en cuestión. Entonces, si ustedes tienen algún problema por rendimiento, etcétera, de que no les esté pudiendo instalar bien Visual Studio, que no les esté cargando, que sea muy pesado, que tengan poco espacio, etcétera, pues entonces pudieran asociar algún otro editor, ¿sale? Bueno, en este caso yo lo voy a regresar a lo que tenemos por default. Recuerden, es aquí en Preferencias, Herramientas Externas. Lo regreso hacia Visual Studio. Se tarda un poco para hacer la asociación de Unity con Visual Studio. En el momento en el que le doy clic a mi clase, perdón, me lo está llevando hacia el monitor primario. A ver, ahorita que termine de cargar. Oh, jaló el mismo. Ahí está ya. ¿Sale? Ya tengo todo cargado en Visual Studio. Entonces ustedes pueden asociar cualquier editor para estar ustedes generando su código. De preferencia que sea Visual Studio, es el más completo, nos permite rápidamente ir completando código, la asociación con las librerías y todo, pues está como quedado de manera más transparente, está pensado para que sea hecho el código y compilado con Visual Studio. Si ustedes ponen algún otro editor, bueno, pues no creo que tengan problema alguno, ¿sale? Yo ya lo ligué con Atom y no tuve problema. Bueno, continuamos ahora sí si no tienen alguna pregunta de los dos puntos que he mencionado, que es la asociación de las imágenes y además de ello el editor. Si no tienen ninguna otra pregunta, no sé si podemos continuar. O si tienen alguna pregunta, pues me lo hacen saber, porfa. Hasta este momento, esperando si tienen alguna duda, lo que tenemos es únicamente el botón enmascarado, las imágenes en la interfaz de usuario, los textos, la navegación hacia la ventana main, aquí tenemos el nombre de la escena, y regresar hacia la ventana o escena inicial. Y es lo que llevamos ahorita en navegación. Lo que vamos a hacer es programar ya propiamente la línea recta, circunferencia y parábola. Dijimos, a ustedes se les queda elipse e hipérbola y la ventana de información. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es movernos hacia la escena, que en este caso sería la main. Ok, Brian, ahorita checamos por qué no te está permitiendo regresar, ¿sale? Recuerden que deben tener ustedes un objeto al cual ustedes van a asociar la clase. En este caso, la clase se llama botones navegación. Aquí dentro de scripts es la clase que tenemos nosotros en C Sharp. Y esta clase lo único que va a tener es cada uno de las funciones o de los métodos que me van a permitir a través de esta librería que se llama Scene Management dentro de Unity Engine, permitir regresar o ir hacia la escena que yo esté indicando aquí entrecomillado. Así que de inicio a la pantalla main, que es donde voy a dibujar yo la línea icónica, la línea y las cónicas, pues le digo que se vaya a la escena main. El botón regresar, que es lo que no te está funcionando, Brian, tienes que decirle que vaya de regreso hacia la escena inicial. Y este método que tenemos nosotros aquí, ejecuta botón regresar, habiendo asignado a tu objeto en la escena main, que se llama botones de navegación, o se puede llamar de cualquier otra forma, el objeto debe tener asociada la clase. Y el botón, que yo lo encuentro aquí dentro de Canvas y que le puse botón regresar, si yo analizo sus propiedades, el botón debe tener un método agregado en un clic y yo le arrastro el objeto que tiene la clase hacia esta caja de texto. Después me aparece ya habilitada la caja donde dice que no hay ninguna función. Asigno de la clase botones de navegación y el método ejecuta botón regresar. Y con esto ya deberá funcionar. Bueno, vamos a clonar algunos otros botones. Recuerden, con control y D clonamos nosotros, control D. Y lo que voy a hacer es del botón de parábola,
Voy a ponerle botón hipérbola. Este botón dentro tiene texto asociado. Le voy a poner hipérbola y selecciono el botón y modifico su posición en X para que esté separado del botón respecto al cual cloné. Y finalmente voy a clonar el botón de regresar, ya que es el que tiene el texto más sencillo. Cualquier otro botón, no importa. Ahorita únicamente tienen los textos asociados, no hay nada más. Y le voy a poner botón información o botón info. Y aquí dentro del texto, nuevamente, le voy a poner información. Y desplazo en X. Aquí me conviene que el pivote ya se encuentre ubicado en la esquina inferior derecha para que cuando hagamos el escalado respecto a los distintos dispositivos que puedan reproducir esta aplicación, siempre se ajuste respecto a la esquina inferior derecha. Y entonces, si está ahí el pivote, bueno, yo puedo decirle que únicamente se desplaza a lo mejor menos 150 píxeles respecto al lado derecho y de la parte inferior, bueno, los mismos 94 píxeles. Ahora, si ustedes quieren modificar los botones, por ejemplo, de su interfaz, si se dan cuenta, como todos fueron clonados respecto al primero, tienen la misma coordenada en Y, que son 94.3. Si yo quiero decir, no, son 100 píxeles, bueno, pues doy 100 píxeles y todos se alinean 100 píxeles hacia arriba, ¿sale? Únicamente dando clic en el primer elemento, Shift sostenido y clic en el último elemento, selecciono un conjunto de elementos que quiera yo aplicarles la misma transformación. Bueno, ahora lo que voy a hacer ya es propiamente ir programando cada uno de los elementos con los métodos que habíamos mencionado nosotros de dibujo para recta, circunferencia y parábola. Y ustedes elipse, hipérbola y la ventana de información. Así que este botón de información con su respectiva navegación lo hacen ustedes. Y si gustan, al final les vuelvo a mostrar el programa para que vean cómo quedó y ustedes puedan meter los elementos gráficos en la última ventana como está, o bien si ustedes consideran hacerlo de manera diferente, también por mí no hay ningún problema. Bueno, voy a generar una nueva clase. Recuerden, para ello es clic con el botón derecho ya sea sobre la palabra scripts o en la región en gris que se encuentra dentro de scripts, crear C# script. Y a esta clase le voy a llamar cónicas. Voy a abrir mi clase. Voy a arrastrar la pestañita hacia la derecha para llevar un orden de los botones de navegación y la clase de cónicas. Bueno, ahora lo que voy a hacer yo es comenzar ya propiamente con los métodos que me van a servir a mí para poder dibujar. Nada más recordar que, y esto lo voy a hacer antes de continuar con mi clase, tengo yo un slider, un conjunto de sliders aquí, que me van a permitir modificar la posición, el radio, en fin, todas las características de las respectivas cónicas y de la línea recta, y estos tienen que ser modificados de forma dinámica. Entonces, aquí en el canvas, lo que voy a hacer es darle clic, perdón, se está trabando un poco, con el botón derecho, interfaz de usuario, imagen. La imagen yo la noto como un cuadro blanco de 100 por 100 píxeles, y le voy a poner fondo sliders. Voy a cambiar esto hacia un gris tirándole a negro para que sea el fondo de los sliders. Voy a ponerlo en la parte central, pero justificado a la derecha, el pivote, y voy a modificar la posición en X de este fondo de sliders. Ahora, el ancho y el alto, pues tendré que determinarlos yo respecto a los elementos que van a ir adentro. Probablemente con 400 píxeles y unos 500 píxeles sea más que suficiente para colocar nuestros sliders en la parte inferior. Bueno, le voy a poner menos 250 en X y en Y, pues lo voy a justificar más hacia la parte de arriba, ¿sale? Para que no me estorbe con el resto de los dibujos y de los controles. Inclusive alguien
pudiera también, esto es importante o interesante respecto del RGB que estoy asociando yo a mi imagen, también puede el canal alfa colocarlo en algo diferente a los 255, que sería opaco, y 0, que sería transparente. Alguien pudiera decir, pues es que a mí me gusta con un cierto nivel de transparencia y yo quiero que esté por ahí la transparencia. Bueno, sobre este fondo voy a colocar yo mis sliders. Igual doy clic con el botón derecho, interfaz de usuario, y aquí, si se dan cuenta, dentro de la interfaz de usuario tengo distintas cosas. Ya hemos analizado la opción de texto, imagen, botón, y ahora vámonos con los sliders, que es lo que tendría yo que colocar para modificar la posición, la rotación, el radio, el parámetro P de la parábola, en fin, todos los parámetros asociados a las cónicas, pues los vamos a estar modificando con los sliders. Lo mismo, voy a modificar el pivote, modifico la posición de mi slider como tal, y voy a modificar la posición en Y también. En la parte superior quiero que vaya un texto que me diga cuál es el nombre de la cónica. Entonces, interfaz de usuario, genero un texto. Este texto lo voy a poner con letras blancas, el color blanco. Y además de ello, pues voy a poner la fuente un poquito más grande para que no esté tan pequeñito el texto. Quizá por ahí de unos 30, no sé. Si dejan de visualizarlo, quiere decir que ya se pasó el ancho del texto respecto al ancho de la caja. Vamos a dar un ancho superior. Si tengo 400 píxeles para el fondo de la caja, quizá con unos 350 píxeles y de alto unos 50 píxeles pueda visualizar yo completo cada uno de los textos que voy a estar colocando. Me conviene que yo esté justificando. Ahorita repito, Jafift Beltrán, ahorita te repito la parte del slider, voy a colocar más sliders, así que no te preocupes. Únicamente les decía, voy a justificar en el centro el texto y en el centro también en la parte vertical, tanto de manera horizontal como en vertical, quiero que se centre mi texto. Y ahora este texto igual voy a poner el pivote hacia la derecha y voy a ir modificando la posición en X de este texto y en Y. ¿Sale? Lo voy a llevar hacia la parte superior, ya que aquí va a decir el nombre de la cónica. Entonces aquí yo por default le voy a poner que diga cónica, y esto tendrá que ir cambiando de forma dinámica para que en lugar de decir cónica diga circunferencia, elipse, línea, parábola, hipérbola, etc. Ahora, recuerden que hay que cambiar el nombre. En este caso yo le voy a poner TXT, indicando que es un texto. Nombre XT, nombre cónica o nombre curva o nombre lo que quieran ustedes. Voy a poner TXT nombre cónica. Luego le pongo nombres tan elaborados que se me olvida. Bueno, lo vamos a dejar en TXT cónica, mejor, para que sea más sencillo y más corto. Y voy a acceder vía código a este nombre, a este objeto, como TXT cónica. Y ahorita vamos a ver cómo es que voy a empezar a modificar estas propiedades, ¿sale? Para los sliders, yo le voy a poner al nombre del slider, slider A, y lo que voy a hacer para generar el slider, y que es la duda que tienes, ay, me cuesta mucho trabajo pronunciar tu nombre, Hafid. ¿Sí lo hice bien o no? Ok. Es dar clic con el botón derecho, UI, y después slider. ¿Sale? Esa sería la ruta para poder meter un slider en la interfaz de usuario. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner slider B. Y se está tardando un poco. Lo voy a arrastrar para que esté justo debajo del otro slider. Y arriba el texto de las cónicas sobre los sliders. Si alguien empieza a notar que ya crecen mucho los elementos sobre
este canvas de la interfaz de usuario, lo que pueden hacer también es lo siguiente. En el canvas voy a dar un clic con el botón derecho y voy a generar un empty. Esto me va a servir como si fuera una carpeta. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a poner botones a este empty. Y lo voy a arrastrar hacia la parte superior y todo lo que sea botones lo voy a seleccionar y arrastrar dentro de este empty que se llama botones, de tal forma que yo ya pueda tener este objeto vacío que se llama botones con todos los botones adentro. Y pues lo mismo me convendría hacer con los sliders. Doy aquí en Create Empty, le cambio el nombre y le voy a poner sliders. Y todos los sliders los voy a arrastrar ya cuando los tenga generados aquí a el objeto vacío que se llama slider, ¿sale? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es modificar igual la posición de este slider, modificando el pivote. El resto ya los voy a clonar para que sean más rápidos, ¿sale? Ahorita no me interesa que no estén bien alineados, posteriormente los voy a alinear. Y lo que me interesa también son las etiquetas a la izquierda de cada uno de los sliders, porque lo que voy a estar haciendo es modificar las propiedades, por ejemplo, de A y B para la elipse, la hipérbola, H y K, por ejemplo, para el centro de todas las cónicas, y posteriormente el valor de θ para el ángulo de inclinación. Así que, además de los sliders que dijimos ya, voy a copiar yo estos dos, este que se tiene aquí, control D, le voy a poner slider C, no, H, para decir que es el del centro, y esto voy a modificar su posición en Y. Posteriormente vuelvo a clonar con control y D, y le digo que este es el parámetro K, el slider que me va a servir para modificar el parámetro K. Vuelvo a modificar la posición en Y. Ya con esto tendría A, B, H y K. Y me haría falta el parámetro θ. Entonces, control D. Y le voy a poner slider T para el parámetro θ. Y vuelvo a modificar la posición en Y para mi slider. Y con esto ya prácticamente pudiéramos tener todos los sliders. Voy a seleccionar todos los sliders aquí y le voy a poner la misma coordenada en X, menos 220 para que me los alinee. Ahora, necesito yo cada una de las etiquetas, pero previamente para llevar orden voy a arrastrar los sliders dentro del objeto que se llama sliders, de tal forma que yo ya tenga botones, sliders, y así sucesivamente con el resto de los elementos. Por ejemplo, otro más, objeto vacío, para que diga textos. Y ahí voy a ir poniendo yo el texto de las cónicas, lo arrastro hacia la parte de adentro y además de ello iré colocando cada una de las etiquetas. Entonces doy clic con el botón derecho, interfaz de usuario, texto, y aquí le voy a poner txta, que sería la etiqueta para el primer parámetro A. Voy a colocar el texto en blanco y le voy a subir la fuente igual a lo mejor en 30 unidades. Si por algo no la veo, quiere decir que ya se excedió el tamaño de la letra respecto al contenedor. Voy a poner 35 unidades aquí para el alto de esta caja y vuelvo a modificar yo la posición de mi texto. Primero con el pivote, después ya como tal la posición, arrastro hasta donde yo considere debe ir, en X y en Y. ¿Vale? Bueno, ahí está el parámetro A. Posteriormente, clonaré este texto, lo voy a meter igual a la caja de textos y voy a clonar este texto con control y D para decir que ahora va a ser la etiqueta que se va a llamar B. Modifico las propiedades del texto y así sucesivamente lo voy a ir haciendo con el resto de los elementos. ¿Sale? En X no, en Y. ¿Alguna duda hasta aquí? Para hacer más rápido ya esto, sin tanta explicación, cómo ir clonando, cómo ir colocando, etcétera. ¿Hay alguna duda hasta este punto? No, profe, No, todo profe. bien. ¿Sale? Gracias.
Después alineamos, ¿sale? Después lo ponemos ya todo bonito. Ahorita el chiste es, todo por estar hablando, no estoy poniendo atención. Este sería el texto en H. Este sería el texto en K. Y vamos a modificar la posición en Y también. Este sería el parámetro K. Este otro sería el parámetro H. Y finalmente clono este para el texto en teta. Lo voy a poner como una T, sabiendo que T es el ángulo de inclinación, ¿sale? Bueno, sale. Hasta este momento lo único que hemos estado haciendo es acomodar elementos de manera gráfica. Recuerden ir salvando su escena. Si por algo ustedes le dan play, si hay algún error, aquí en la consola marcará los errores. En este caso no hay ningún error. Por default, a ver, se está trabando esto un poco. Por default, lo que está haciendo es colocar de manera gráfica, ya está cargado ahora sí bien, cada uno de los sliders. Sin embargo, hace falta que nosotros asignemos el método para decir que cada vez que cambie el slider, yo pueda hacer la transformación pertinente en los parámetros que tengo asociado yo a el código que me va a permitir hacer el dibujo de cada una de las cónicas. Bueno, lo primero que voy a hacer es este texto, cambiarlo respecto a cada uno de estos botones, así que voy a ir generando los métodos para cada uno de los botones y de inicio que ya que me cambie de forma dinámica el texto que se encuentra en la parte superior que se llamaba txt cónicas. Bueno, cónica, sin la S, txt cónica. Entonces, lo que requiero yo es generar algunas variables que van a ser variables públicas para esta clase. Entonces, voy a escribir public y después, como lo que yo requiero son, en este caso, un texto que vaya cambiando de forma dinámica. Si se dan cuenta, si yo le pongo aquí texto, ay, perdón, me marca un error y le puedo poner yo el nombre del texto, txt cónicas. Me está marcando el error por lo siguiente. Me dice que el espacio de nombres txt no se encuentra y que utilice una directiva using para que esto pueda ser identificado de manera correcta. Así que en la parte superior voy a cargar la librería. Igual está dentro de Unity Engine y le pongo punto y después UI de interfaz de usuario o User Interface. Así que cuando yo cargo ahora sí la interfaz de usuario, yo ya puedo acceder a cada uno de los elementos que se encuentran dentro de esta librería o clase. Bueno, entonces yo ya puedo acceder al texto y lo que le estoy diciendo es, Maestro, sí, yo tengo ahí una duda de dime. la librería. Cuando hice bueno, los botones, estos efectos, cuando abrí el Visual Code, cuando puse la librería no me la reconocía. O sea, no me completaba, por ejemplo, las palabras ni nada. De todos modos funciona al Sí. momento de pasarlo a Unity, pero el Visual Code no me reconoce la librería. No sé si tenga que descargar algo extra o... No, fíjate que yo tengo el mismo problema con la versión 2020, pero estoy utilizando la 2018. Como que Ah, no, entonces es una versión. sí, es por la versión. No sé qué Ah, versión has ok. descargado tú. La 2021 creo que es. Ajá. Luego, como que las últimas versiones todavía no empatan por completo con Visual Studio y no te está completando todo. Déjate, busco algún video para saber cómo se puede corregir esta falta de compatibilidad entre Unity y Visual Studio. Inclusive, si tú observas, Octavio, en la parte de Ajá. la derecha, donde te dice que está tu proyecto con la solución, te va a marcar un error, te va a marcar como que no está cargado. Aquí, por ejemplo, yo sí veo la solución cargada y el proyecto y el árbol del proyecto. En tu caso, tú estarías viendo que por aquí dice que no se está cargando de manera correcta. Ajá.
Bueno, entonces te busco cómo solucionar esto y sirve que lo soluciono yo también para la versión 2020 de Unity. Y bueno, no importa que no te lo esté completando, aunque sí es más tedioso tener que estar escribiendo todo sin que te lo complete. De hecho, solo te va a detectar algunas cosas como las partes básicas del lenguaje, por ejemplo, la palabra reservada, public, void, etcétera, los tipos de datos, pero este tipo de librerías, la carga de clases, todo eso no. Ok, gracias. Sí, te lo investigo, ¿sale? Gracias. De nada. Bueno, les decía que lo que estamos haciendo es ya cargar un objeto del tipo texto. Y ahora vamos a ver en el momento de salvar la clase qué es lo que ocurre. Yo voy a regresar a Unity. Tengo abierto un par de proyectos de Unity porque luego no me acuerdo exactamente qué es lo que tengo cargado y cuáles son los parámetros. Pero bueno, lo que yo voy a observar aquí dentro de Unity cuando selecciono yo la clase. Vamos a esperar cargue. Es que no tengo asignada la clase. Esta es la anterior que tengo yo. Esta es la de botones de navegación. La que tengo que asignar es la clase de cónicas. Entonces voy a generar un objeto nuevo. Recuerden, es un empty object y aquí le voy a poner cónicas. ¿Sale? Este objeto por default me lo está poniendo en esta posición. Si yo quiero resetearlo para que no esté por ahí en una posición distinta del origen coordenado, hay un engrane pequeño aquí a la derecha y dice, entre todas las opciones, la primera de ellas, reset. Si yo le doy a resetear, pues me lo manda al origen coordenado, para tener más limpio esta parte de las propiedades, pero no pasa nada si queda fuera del origen. Y ahora sí lo que voy a hacer es, la clase de cónicas lo voy a arrastrar hacia el objeto que se llama cónicas. Y ahora sí vamos a observar que el objeto cónicas, que se encuentra justo en esta parte, tiene sus propiedades de transformación, posición, rotación y escala, que las iremos viendo de forma teórica también a lo largo del curso. Y bueno, ya tiene la clase cónicas, donde, ojo, me está marcando que hay un objeto txt cónicas que se requiere. Esto es precisamente lo que yo acabo de declarar. Public text cónicas. Estoy diciendo que es una variable pública del tipo texto que se llama txt cónicas. Y como lo estoy haciendo pública a la clase, la puedo visualizar yo aquí desde el inspector. Esto me conviene, ¿por qué? Porque ya es mucho más rápido, en lugar de estar referenciando por el nombre del objeto, decir, encuéntrame un objeto que se llame txt cónica, a ese objeto extraele la propiedad texto del objeto y entonces de esa propiedad texto del objeto empieza a modificarlo de forma dinámica. Lo que yo voy a hacer de manera práctica es arrastrar el objeto que se llama txt cónica hacia el objeto que acabo de declarar, de tal forma que yo ya pueda acceder a este objeto y modificar sus propiedades de forma dinámica. Lo que voy a estar modificando es el texto de este objeto, ¿sale? Bueno, entonces para que veamos que ya está funcionando, lo que vamos a hacer es generar las clases asociadas a todos y cada uno de estos botones, bueno, a los botones desde recta hasta hipérbola, de tal forma que cuando yo le dé clic, me cambie el texto y me diga en lugar de cónica, recta, circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Entonces, regresando aquí a la clase de Visual Studio, lo que voy a hacer yo es generarme los métodos para los respectivos botones, ¿sale? Así que, pues voy a comenzar con el primero de los botones que tengo yo, que es el de la recta. Ahorita de momento voy a dejar estas funciones por aquí sin alterarlas en lo absoluto. De hecho, esta de actualización no la vamos a utilizar, la podremos borrar. En este momento la voy a dejar. Voy a generar un método público que no me regresa absolutamente nada, es decir, que me regresa vacío, y le voy a llamar botón recta. Este va a ser mi primer botón, ¿sale? Y lo mismo voy a hacer para el resto de los botones. Voy a copiar y a pegar este método para ir haciendo el botón circunferencia. Pregunta, mientras estoy tecleando esto, díganme por favor, abro el chat, ¿quiénes me están siguiendo ahorita codificando? O para saber cuántos me están siguiendo y cuántos lo hacen posterior a que termine la clase y saber también a qué ritmo puedo irme. ¿Quiénes me están siguiendo? Los escucho y los leo.
Yo, profe. Yo también, profe. 2, ¿quién más? Siguen diciendo. Yo, profesor. Yo lo estaba siguiendo, pero me perdí ahí atrás. Ok, sale. Regreso en cualquier momento, ¿sale? Si me van siguiendo, regreso en cualquier momento. Recuerden que esto es para que ustedes aprendan a hacer las cosas. Y yo me voy a regresar tantas veces sea necesario. Bueno, botón elipse. Aquí lo voy a poner la alta en la E de elipse. Y si gustan, vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde se perdieron? Quienes me van siguiendo, si se perdieron por algo en alguna parte, díganme, por favor. Estaba pensando, bueno, que usted siguiera y yo revisara el video más al rato. De todos Ok, modos, lo que puedo alcanzar a lograr hacer, de lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita el código, pues lo voy haciendo. Y ya nada más termino lo demás con lo que ya, cuando usted sube el video. sale. Gracias, Jonathan. Te agradezco mucho. Bueno, les decía que estas clases no las vamos a tocar. Ahorita las voy a dejar nada más para que recordemos que siempre se tiene una clase de inicio, un método de inicio, perdón, y un método de actualización. Bueno, estoy generando ya mis métodos para la recta, circunferencia, elipse. Vamos a hacerlo de una vez para la parábola y para la hipérbola. ¿Sale? Entonces aquí parábola e hipérbola. Yo lo que voy a requerir entonces es que estos botones que yo tengo en la interfaz de usuario llamen a cada uno de estos métodos para que hagan algunas cosas. ¿Qué cosas van a hacer? En principio de cuentas, lo que van a hacer es estar escribiendo que el texto ya se va a llamar de manera diferente, no se va a llamar cónicas como lo tenía yo por default, sino que ya se va a estar llamando hacia el texto en cuestión, que sería recta, circunferencia, parábola, etcétera, ¿no? Cada una de las cónicas. Bueno, voy a hacer otro método más y este método me va a servir ya para dibujar todas las cónicas en cuestión. Entonces, voy a hacer un método público. En este caso tampoco me va a regresar nada en método y le voy a poner dibuja cónicas, ya de una vez para ir generando la estructura completa del proyecto. Ahora, este método que tengo yo aquí me va a ir dibujando las cónicas, pero también me va a modificar el resto de las componentes, como el texto que yo quiero ir modificando. Así que lo que voy a hacer yo es generar un switch case dentro de este dibuja cónicas para que cada uno de los elementos que yo tengo aquí acceda hacia la parte correspondiente de ese switch case y me pueda modificar y me pueda dibujar, perdón, la cónica en cuestión, modificar textos, tomar como referencia los parámetros de entrada de los sliders, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer aquí es generar primero una variable para saber qué cónica se está seleccionando. Entonces yo voy a generar una variable. Esta variable no quiero que se vea en el inspector, así que va a ser del tipo privado, va a ser exclusiva de mi clase, va a ser una variable entera y le voy a llamar cónica seleccionada. ¿Sale? Esta cónica que yo seleccione, por default la voy a dejar en 0. Si es 0, quiere decir que no se ha seleccionado hasta el momento ninguna cónica. Entonces aquí voy a poner 0, sin selección. 1, pues yo ya voy a determinar de manera arbitraria, porque así lo estamos decidiendo, que 1 sea la recta, en el orden en el que estaban los botones. 2, circunferencia. 3, elipse. 4, parábola. 5, hipérbola. ¿Sale? Entonces, esta variable, pues yo la voy a empezar a modificar a través de cada uno de los métodos que ya tengo. Aquí le voy a decir cónica seleccionada va a ser igual a 1 para la recta. Va a ser igual a 2 para la circunferencia, como lo establecimos nosotros en principio de cuentas. 3 para la elipse. 4 para la parábola. Y 5 para mi hipérbola. Bueno, ahora yo lo que le voy a decir al programa es que acceda a través de cada uno de los botones a
el método de dibujar cónica. Es decir, cada vez que yo le pique a cada uno de estos botones, accede a cada uno de estos métodos, la variable toma el valor respectivo y después me encargaré ya de dibujar la cónica propiamente. Entonces, en todos y cada uno de ellos voy a llamar el método que ya hice de dibuja cónicas y que hasta el momento pues está vacío, no tiene absolutamente nada. Este me lo voy a copiar y lo voy a pegar en el resto de mis métodos. Y digamos que esta sería la estructura completa de los métodos que van a ser invocados con los botones. No necesito más. Lo único que necesito es decir cuál es la cónica y que me la dibuje. Cuál es la cónica y que me la dibuje dentro del método general que me va a dibujar todas y cada una de las cónicas. ¿Sale? Entonces, hasta este punto tenemos ya los métodos, los cuales van a ser ahorita referenciados hacia los botones. Ahorita, si yo le asocio estos métodos a los botones de la interfaz de usuario, lo único que va a hacer es cambiar por la parte de atrás esta variable entera y acceder a este método que está vacío. Pero para poder acceder a este método y que tenga sentido acceder al método, pues tengo que empezar a dibujar, para lo cual, entonces dentro del método, voy a poner una estructura del tipo switch case. Dentro del switch, como ustedes se imaginarán, lo que va a recibir como parámetro es cuál es la cónica que yo voy a dibujar. Así que si yo accedo a la cónica seleccionada, yo ya puedo entonces empezar a plantear casos. Recuerden, es case y el break correspondiente. Voy a acceder a los 5 enteros o valores enteros de la variable cónica seleccionada. Voy con el número 3, con el respectivo break. Y finalmente el número 5, que termina siendo la hipérbola con su break. Bueno, aquí yo ya entonces puedo acceder a el texto para modificarlo de forma dinámica. Si yo seleccioné 1, quiere decir que es una línea recta y lo que voy a dibujar o escribir en el texto, txt cónicas, que sería el objeto, voy a acceder a la propiedad texto del objeto y le voy a decir que el texto, en este caso, sea recta. ¿Sale? Para el primer botón es recta y voy a hacer exactamente lo mismo. El caso número 2 era circunferencia. El 3 elipse. El 4 va a ser la parábola. Y finalmente el número 5 va a ser la hipérbola. ¿Sale? Salvo mi clase y justo hasta este momento lo que tengo son los métodos que modifican el valor de la variable cónica seleccionada. Accede al método dibuja cónicas. Este método me dice, tú tienes entonces un switch con un valor entero, veo cuál de las opciones es la que se está cumpliendo y escribo. Vamos a ver si es cierto que funciona. Y para ello, entonces regreso a Unity. Empieza a compilar. Una vez compilado, ahí ya cambio el cursor. Quiere decir que ya compiló todo y que ya está dentro de Unity bien entendido. Veo que no me marca errores la consola, no me está marcando ningún error. Y lo que voy a hacer es asignar a cada uno de los botones, desde recta hasta hipérbola, el método correspondiente para que pueda entonces cambiar el texto aquí. Y aquí me gustaría preguntarles cómo es que lo puedo hacer para ver y repasar lo que hemos hecho ya con anterioridad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Hay que enviar el objeto cónicas a cada botón, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que lo mando a cada botón? Vamos a seleccionar en primera instancia el botón. Por ejemplo, botón recta. Ya tengo aquí mi botón recta. ¿Qué es lo que hago? En one click hay que añadirle un... Exacto, en onClick, en el método onClick, le doy más, ¿sale? Después,
Arrastrar el objeto cónicas a non-object. Perfecto, Eric. Arrastro cónicas a la caja donde dice known, que no hay ningún objeto. Ya me aparece ahí cónicas. Y después, Y ya por último, en no function, darle el public void que queremos utilizar. exacto, irnos hacia la clase que es cónicas y hacia el botón correspondiente, hacia el método correspondiente que vamos a asignar al botón, que en este caso sería botón recta. ¿Sale? Voy a hacer exactamente lo mismo. Gracias, Eric, por el apoyo. Con el resto de los botones, hacia el botón circunferencia, observo que ya tengo aquí el botón seleccionado, que no tiene ninguna clase asociada en onClick. Arrastro nuevamente cónicas y en la clase cónicas sería el método botón circunferencia que está por aquí. Hacemos lo mismo para elipse. Agrego en onClick, arrastro el objeto cónicas, accedo a su clase y posteriormente a el método elipse. Hago lo mismo para parábola. Arrastramos el objeto cónicas, accedemos a la clase. Estoy en parábola, método parábola. Y finalmente en hipérbola, agrego en un clic, arrastro el objeto, accedo a su clase y al método. ¿Sale? Vamos a ver dentro de cónicas que no hay ningún elemento que esté faltando. Hasta el momento lo único que tenemos es un texto, el cual voy a estar modificando, así que puedo salvar. Recuerden que hay que salvar y posteriormente ejecutar. ¿Sale? Ya está ejecutándose. Observamos todos los controles en azul. Observo que tengo mi texto. Le doy clic al botón recta. Accedió ya al método de botón recta, de ahí a dibujar cónica y de ahí a cambiar el texto, circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Así que hasta este momento lo que tengo yo es ya el funcionamiento de los botones y la modificación de el respectivo texto. ¿Hasta aquí alguna duda? Cualquier duda que se tenga. Todo bien, Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Profe, todo bien. Gracias, Jorge. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me detienen en el momento, ¿sale? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es empezar ya a dibujar propiamente en pantalla. Ya estuvo bien de estar colocando los controles de interfaz de usuario, el texto, hacer la modificación del texto, pero como tal, necesito yo empezar a dibujar píxel a píxel cada uno de los elementos y para ello vamos a estar utilizando un elemento que se llama Line Renderer. Y lo que vamos a hacer es, dentro de Unity, asignar a el objeto, en este caso donde tengo yo ubicada mi clase, una propiedad que se conoce como Line Renderer, que es la que me va a permitir a mí empezar a dibujar píxel a píxel con mis métodos, ¿sale? Por lo tanto, lo que necesito yo es agregar una componente a este objeto que yo tengo aquí, que tiene esta clase, y además de ello, que va a tener aquí la propiedad Line Renderer, ¿sale? Que aparece aquí. Simplemente escribo en la caja de texto Line, me completa, y aquí entonces selecciono Line Renderer. Y aquí entonces tiene por default algunas cosas. Vamos a estar modificando, por ejemplo, el color o el material del objeto. Lo que me interesa aquí más que nada es que se esté... Voy a cambiar aquí a Transform en Z, en Alignment, o en View, es que no lo estoy viendo. Aquí debiera estar viendo en pantalla un puntito, o una línea en este caso. Vamos a ver. Debiera poner un material por default que está en color rosa, no lo estoy observando. Utilizar las coordenadas. Esto lo que me va a hacer es el ancho de la línea. Yo en primera instancia tendría que estar visualizando la línea en color rosa. Vamos a ver.
Entonces debería estar en View y estarse viendo. No sé por qué no lo estoy visualizando. Aquí está el color, es un color blanco que contrasta con el fondo. Bueno, vamos a empezar a dibujar, a ver si es más que suficiente. Yo no la veo aquí en pantalla igual y se está cruzando con alguno de estos objetos, se está poniéndolo en cierta posición, aunque supuestamente está en 000 y me tendría que mandar hacia la parte central de la pantalla. Bueno, vamos a ver. El chiste es que ya está asignado nuestro renderer dentro del objeto y yo ya puedo acceder a esta propiedad del objeto vía código. Entonces es lo que vamos a hacer y esperar que sí lo esté dibujando, ¿sale? Les digo, no lo veo en pantalla, pero no importa. Ahorita vamos a codificar dentro de la clase. Yo voy a acceder a la propiedad antes de empezar con todo. Voy a acceder a la propiedad del objeto y voy a generar esta clase. Voy a acceder a Line Renderer y me dice que yo puedo acceder para dibujar líneas en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sale? Line Renderer. Le voy a poner LR al nombre del objeto como Line Renderer para simplificarlo, o línea renderizada, como quieran ustedes, le voy a poner LR. ¿Y cómo accedo yo a la propiedad que se encuentra dentro del mismo objeto? ¿Sale? Con la clase getComponent. Le estoy diciendo del objeto que tengo yo, que es este objeto cónicas, accede tú a sus propiedades, a sus componentes y tráeme la que sea Line Renderer. Entonces es lo que voy a hacer a continuación. GetComponent, abro pico paréntesis y ahí le digo qué tipo de componente es la que yo quiero acceder. Le voy a decir que sea la componente Line Renderer y después de los pico paréntesis, la apertura y cierre de paréntesis. ¿Sale? Bueno, con esto ya lo que estoy haciendo es acceder a esta propiedad Line Renderer y guardarlo en este objeto LR, que es el que voy a estar yo modificando en todo momento para poder dibujar mis líneas rectas, mis cónicas en general, circunferencias, etc. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es en la parte de abajo voy a generar otro método que me vaya borrando lo que dibuje yo con anterioridad o lo que tenga yo dibujado para que no se sobreescriba. Y le voy a poner a la clase public void muestra sliders y etiquetas. ¿Por qué? Porque no todas las propiedades de las cónicas van a ser iguales. En algunas voy a tener, por ejemplo, radio, en otras los puntos A y B, y así respectivamente van a ir cambiando. Entonces yo necesito una función que me redibuje en todo momento qué sliders se van a ver, cuáles no se van a ver y cuáles van a ser las etiquetas que yo voy a estar dibujando al lado de cada uno de los sliders. Entonces, para ello, lo que requiero yo es acceder a cada uno de los sliders, desde el slider A, recuerdan ustedes que generamos, hasta el slider T, que generamos nosotros también. Necesito acceder a todos estos sliders. Y como tal, entonces lo que necesito yo es en la parte inicial acceder al objeto slider de la interfaz de usuario. Y aquí entonces yo voy a empezar a decir que es el slider A, el slider B, el slider de H, el slider de K y finalmente el slider del ángulo θ. ¿Sale? Con esto ya accedí a todos los sliders. También voy a acceder yo a las etiquetas, que son textos. Y le voy a poner que es etiqueta A, etiqueta B, y así sucesivamente, ¿sale? Con el resto. Y
con ello ya puedo entrar entonces hacia las propiedades del slider y de las etiquetas. Y le voy a decir entonces aquí que para los sliders que yo acabo de declarar como variables públicas, voy a acceder a esta componente que es la componente GameObject, porque lo que quiero yo es decirle que no se muestre. Y para tal, lo que necesito yo es acceder a GameObject y después al método setActive. SetActive lo que me dice es, ¿está activo o no está activo el objeto llamado slider? Y hacia el final voy a abrir paréntesis. Y aquí me dice que requiere de un valor booleano, que va a ser true o false. Por default, todas se van a mostrar. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo para el slider B. También se va a mostrar. Y así respectivamente con el resto de los sliders. Lo que voy a hacer es llamar a este método siempre de inicio para que me dibuje la interfaz por completo. Y posteriormente yo redibujaré lo que me vaya conveniendo para cada una de las líneas icónicas, etc. Bueno, entonces, para que sea más rápido, voy a empezar a copiar. Slider H, K y T. Aquí está H, K y T. Además de ello, requiero yo de las etiquetas. La etiqueta A igual el GameObject con su método setActive y que las esté mostrando en true. Y copio y pego. Esto con el fin igual de que todas las etiquetas de inicio se muestren. Después, si hay algunas curvas que requieran de menos parámetros, iré ocultando. Entonces sería A, B, H, K y T. Finalmente, lo que voy a hacer es que por default las etiquetas también tengan cierto valor de texto asociado. En este caso me voy a ir hacia las letras iniciales que yo tenía asignadas a cada una de las etiquetas de los sliders. Sería label A, B, H, K y T. Con las correspondientes etiquetas de A, B, H, K y T. Con esto entonces, lo que voy a hacer es siempre llamar a este método de inicio cuando esté dibujando cada una de las etiquetas para que por default me resete lo que yo tengo en cada uno de los casos del método dibuja cónicas. Y entonces yo aquí voy a llamar a muestra sliders y etiquetas para que por default me dibuje todas. Y en el caso respectivo de cada una de los elementos aquí que tengo yo de línea recta, circunferencia, no, espérame, cópiame este. Línea recta, circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, me esté reseteando siempre los sliders y las etiquetas y después ya los voy a personalizar. Por ejemplo, para la línea recta, voy a acceder a la propiedad de texto de la primera etiqueta y le voy a decir que va a ser la componente en X del primer punto. Voy a hacer lo mismo para la segunda etiqueta, B. Le voy a decir que va a ser la componente en Y del primer punto. Recuerden que para la línea recta pues requerimos nada más dos puntos, el punto A y el punto B, que me sirvan a mí para dibujar el segmento de recta. Así que lo que estoy haciendo aquí es decirle, dibújame las componentes X y Y en la etiqueta para que yo sepa que son los valores que tengo que introducir. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero para las etiquetas H y K, que así le llamé yo de manera genérica, pero que los textos que me van a estar mostrando aquí serían las componentes en X y Y del punto B. Bueno, lo que yo también voy a hacer a continuación es, si se dan cuenta, estoy manejando 4 parámetros aquí. Y además de ello, yo tendría en mi interfaz, dejen selecciono Unity, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Así que uno de estos parámetros, que es
El de teta lo voy a ocultar. No me hace falta estar rotando una línea recta. Lo que yo quiero es que se dibuje respecto al par de puntos que yo estoy dando. Y el parámetro teta lo voy a apagar. Es decir, voy a ocultar tanto etiqueta como el slider correspondiente. Si se dieron cuenta también en el momento en el que di clic aquí, ya se actualizó la clase y ya me está poniendo que no hay sliders y que no hay etiquetas. De una vez los voy a arrastrar a la sección correspondiente para que no me marque un error de que está vacío el objeto, un error null del tipo null. Entonces, bueno, slider A, slider B, hacia donde está la variable correspondiente, H, lo mismo, K, de igual forma, y el parámetro teta. Igual con las etiquetas, me voy a hacer la sección donde están todos los textos, y aquí yo tengo mi etiqueta A, B, H, K, y el texto de la etiqueta teta del ángulo de rotación. Bueno, salvo para que estén ya almacenadas los objetos en las respectivas variables de la clase y regreso a esta parte. Lo que tengo que hacer yo es ocultar tanto el slider como el texto de teta. Así que voy a ocultar el slider de teta, que está en esta variable, es SL de slider y T de teta, punto. Y si ustedes recuerdan, debo acceder a las propiedades del objeto con GameObject y después, ¿qué es lo que me permite a mí ocultar o mostrar los objetos en pantalla? ¿Cuál era el método? setActive. Exacto, setActive. Y en este caso lo que yo quiero es ocultarlo. Entonces lo voy a poner en falso para que oculte el slider de teta. Y lo mismo con la etiqueta, label de teta .gameObject.setActive y el punto igual en false. Con esto ya lo que estoy haciendo es, para la línea recta ya estoy personalizando, que me esté ocultando los parámetros que no se requieran y que me ponga los que sí se requieren. Bueno, esto mismo entonces ustedes lo van a hacer para, dijimos, elipse e hipérbola. Yo lo voy a hacer entonces para la circunferencia, que sí nos toca a nosotros ahorita ver en clase, y ya vamos a empezar con los dibujos. Así que para la circunferencia lo único que requiero yo es el radio, y además de ello, la posición de H y de K. Es lo único que requiero, el radio, la circunferencia y H y K. Así que de lo que tenga yo aquí por default, que es el dibujo de la interfase completa, entonces voy a ocultar en este caso la primera etiqueta, label A, para que se esté borrando la parte superior. Punto GameObject punto setActive en false. Y lo mismo el slider. El primer slider lo voy a ocultar, ¿sale? Esto es al gusto del cliente. Yo estoy ocultando los de arriba en este caso en lugar de ocultar los de abajo. Si alguien quiere hacerlo al revés, no importa, no hay ningún problema. Y además de ello, la etiqueta en B, para que esté pegadito a los parámetros de H y K, le voy a decir que su texto va a ser igual al radio, a R, para que sea lo que me ubique. De tal forma que yo lo que estoy haciendo aquí es ocultar este por completo y aquí escribir R para tener R, H y K. Y ocultar también el parámetro de teta, pues ya que la circunferencia, si la roto, se va a ver exactamente igual. Así que también voy a ocultar el último que ya tenía yo aquí. Lo voy a copiar del anterior caso y lo voy a pegar acá también para que me oculte el último slider. Bueno, con esto ya tendría recta y circunferencia con sus respectivas etiquetas. Me voy simplemente a la parábola, que se va a parecer mucho a la circunferencia, porque yo lo que necesito es únicamente el valor de P y después HK y teta.
no requiero más. Entonces, bueno, voy a copiar de lo que tengo aquí en circunferencia para la parábola todos estos parámetros, excepto que aquí los estoy pegando ya en la parábola. Oculto el primero. Sí me importa que exista rotación en la parábola, esa sí la voy a ver de manera diferente, a diferencia de la circunferencia. Así que nada más voy a ocultar el primer parámetro y el segundo le voy a poner que sea P, que es el ancho focal. Y por lo tanto, ya con esto hasta este momento, para las 3 cónicas que nos toca ver en clase, ya se puede ver de manera dinámica el cambio de los objetos en el panel de control que tenemos aquí con nuestros sliders asignados. Vamos a ver. Entonces, si yo selecciono recta, ya veo que cambia recta a X, a Y, BX y BY. Si selecciono circunferencia, me redibuja la interfase y me pone R, H y K. Porque del valor de θ dijimos que no nos iba a servir. Para la parábola ya nos dibuja de manera correcta el ancho focal, H y K para el vértice de la parábola y θ para la rotación. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿puede poner ¿El el código? código de muestra y de muestra sliders? Sí. Lo que hacemos es mostrar con setActive en true, tanto etiquetas como sliders, todos, para que se dibuje toda la interfaz y después ya nada más vamos quitando los que no se requieran. Y por default estamos poniendo las etiquetas ABH, K y T. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran ver, me lo van diciendo, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, todo bien, profe. Sale. Entonces, vámonos aquí rápido a Unity para empezar ya con la programación de nuestros sliders. Voy a seleccionar yo los sliders correspondientes. Empiezo con el slider A. Observo el método. Si ustedes recuerdan los botones, el método era onClick. Aquí el método es onValueChanged, es decir, que haya cambiado el valor registrado en el slider. Y por default me viene que el slider está vacío y que viene por default sus valores mínimos y máximos 0 y 1. Yo le voy a modificar esto, ¿sale? Le voy a poner valor mínimo menos 4 a valor máximo 4. Veo que aquí me empieza a marcar algunos warnings que no puede ser llamada durante el método awake la modificación de estos parámetros. No me interesa que me esté marcando ahorita estos warnings, ¿sale? Puedo yo borrar aquí. Y lo que sí me interesa es que el slider esté de menos 4 a 4. Y además de ello, como el primer valor del slider es el valor de A o bien B, que van relacionados con semieje mayor, menor y R con el radio, no puede ser 0 el valor para que no me esté dibujando nada. Por default, el valor que yo les voy a poner aquí es 1, ¿sale? Hago exactamente lo mismo ahorita para el resto de los sliders. Y si ustedes se dan cuenta, ya me cambió aquí de mi slider la posición, porque está de menos 4 a 4 con el valor default en 1. Ya me lo está dibujando como yo quiero. Ahora, el método yo voy a agregar aquí respecto al objeto cónicas, ¿sale? Lo arrastro al objeto cónicas. Y lo que yo quiero es que dibuje de manera dinámica la cónica cuando yo esté modificando los parámetros. Por lo tanto, lo que requiero yo aquí es que del método cónicas se vaya, de la clase cónicas, perdón, se vaya al método dibuja cónicas. Entonces ya con esto, en el momento en el que yo esté arrastrando, me va a invocar ese método y me va a estar dibujando de forma dinámica cuando yo esté arrastrando el slider, la cónica o la línea recta en cuestión, ¿sale? Voy a hacer exactamente lo mismo para el resto de los sliders. Le doy clic a onValueChanged, después arrastro cónicas, el objeto, para acceder a su clase, accedo a la clase y al método correspondiente, que es dibuja cónicas. Y hago exactamente lo mismo para el resto de los sliders.
Para todos es el de dibuja cónicas, ¿verdad? Sí, porque estás de acuerdo que todos los sliders se van directamente al método en cuestión. Depende cuál sea la variable que yo haya llamado para saber qué cónica está invocando, pero todos los controles van a trabajar sobre las cónicas en general. Así que todos van a ser sobre dicho método. ¿Sale? Sí, profe, gracias. A ti. Cónicas y dibuja cónicas y lo mismo para el último, para el DT. Arrastro el objeto cónicas a dibuja cónicas. Sale. Y lo que voy a hacer además de ello es los parámetros de cada uno de los sliders. Aquí estoy en el slider B. Y lo que voy a hacer es modificar igual que vaya de -4 a 4 con un valor por default de 1 unidad. Para H y K sí puede ser 0 el valor inicial, porque estoy hablando del centro de las cónicas. Así que estos valores sí puede ser 0 el inicial, pero de igual forma H y K van a ir de -4 a 4. Y vamos a ver si con esto cubrimos la pantalla por completo. Si no, a lo mejor como en X se tiene más resolución que en Y, pues el slider en H tendrá que tener valores un poquito mayores que los de K. Y a lo mejor puede ir de -5 a 5. No sé, podemos cambiarla aquí de -5 a 5. Y el valor de K, que es la posición en vertical, este sí de -4 a 4 porque tenemos menos resolución en pantalla y por default estos sí pueden ir en 0. ¿Sale? Esto sí porque el centro puede ser 0. Y finalmente, el valor de teta. Yo lo voy a poner que teta lo voy a medir en grados, inclusive para lo que voy a estar programando, y lo voy a poner de -180 grados a 180 grados, con el valor por default en 0 para decir que no está rotado. Así que puedo rotar hacia la izquierda, hacia la derecha, 180 grados para completar en total 360 grados. ¿Sale? Y vamos a ver. Hasta este momento ya checamos que todo está completo para nuestras respectivas cónicas que vamos a estar dibujando aquí en clase. Está cambiando ya, como vimos, los valores de los sliders. Y vamos a ver si ya están funcionando los sliders como tal, porque estaban como anclados. En el momento en el que yo le genero ya el método de onValueChanged, si se dieron cuenta, yo ya puedo dar clic y acceder a todos y cada uno de ellos. Bueno, necesito darle clic aquí. Aquí están bloqueados. Por default sí estaban funcionando. Y hay que ver si ya haciendo la modificación de los métodos es que se puede desbloquear esto. O es que algo quedó mal desde el inicio. A ver, vamos a checar. Left to right, de -4 a 4. Con el valor inicial. Pues parece que están bien todos. Sí, bueno, vamos a continuar. Si tenemos problema en alguno de los sliders que no nos esté pelando en cuanto a su desplazamiento en horizontal, ya vemos qué es lo que está fallando en el slider en específico. Bueno, vámonos hacia la clase. Y vamos a comenzar ahora sí ya con nuestro método para empezar a dibujar en este caso la línea recta. ¿Sale? Vamos a dibujar justo en la parte de abajo del botón recta otro método que se encargue ya de dibujar la recta como tal. ¿Sale? A este método lo voy a llamar crear recta y esto ya es tal cual lo que vimos nosotros en la sesión anterior. Si ustedes recuerdan o visualizan lo que está en pantalla, primero se dice el nombre del método, que puede ser público o privado. Si por default no se coloca, está en privado. Posteriormente, el tipo de retorno del método, que en este caso es vacío. Yo el método que quiero, si quiero que me regrese valores, los valores que me va a regresar van a ser precisamente los puntos que se van a dibujar de la línea y de las cónicas. Así que todas y cada una de nuestros métodos que a continuación estemos nosotros programando van a ser métodos que van a regresar
un vector en 3 dimensiones, es decir, la posición en X, Y, Z de todos y cada uno de los puntos de nuestros algoritmos. El nombre del método, yo le voy a poner crear recta, que va a ir asociado con el botón recta. Y en este caso, yo aquí sí requiero de algunos parámetros. Estos parámetros van a ser valores flotantes y van a ser los valores de AX, de AY, ¿sale? Que son las coordenadas en X y Y del primer punto, BX, BY, que son las del segundo. Y voy a poner una última variable que va a ser del tipo entero y que va a ser la resolución. Es decir, con cuántos puntos voy a estar dibujando yo a mi línea recta, ¿sale? Entonces, me está marcando un error, obviamente porque no tengo una variable de retorno. Ahorita la vamos a colocar nosotros y vamos a poner una resolución con una variable privada del tipo entero en la parte superior. Aquí vamos a ir colocando nuestras variables privadas del tipo entero, que se llame resolución. Y va a ser el número de puntos que yo voy a estar dibujando. A lo mejor me basta con 1000 puntos, no sé, o 2000 puntos, 5000, 10000, los que ustedes quieran. Yo voy a manejar una resolución de 1000 puntos. Y además de ello, bueno, ya voy a empezar a codificar mi primera función, que es la de generar recta. Ahora, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la sesión anterior, vamos a estar codificándolo a través de el método paramétrico o vectorial que vimos nosotros de la línea recta. Es decir, requiero yo nada más un vector director y una posición del punto para dibujar todos y cada uno de los puntos de la recta. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que requiero yo aquí es una variable del tipo vector 3, que le voy a llamar posición puntos, para decir cuál es la posición de todos y cada uno de los puntos de este método para dibujar la línea recta. Y aquí entonces le voy a decir que va a ser un vector de 3 dimensiones con la palabra reservada new. Le digo que es un nuevo vector de 3 dimensiones y le voy a estar diciendo cuántos puntos son los que va a estar almacenando. Es decir, cuál es la dimensión de este vector de 3 dimensiones, cuántos elementos va a permitir almacenar este vector. Pues entonces le voy a decir aquí que sea de resolución más 1, ¿sale? Para acceder a ellos con un subíndice, con una iteración de un ciclo for, y le estoy sumando 1 para desfasarlo respecto al 0 con el cual iniciamos nosotros en todos y cada uno de los vectores o bien de los arreglos aquí en Unity. Así que no existe en el contexto actual, voy a declararlo en la parte superior. Voy a decir que es un vector de 3 dimensiones, ¿sale? Así que me voy a la parte superior y aquí en la parte de declaración de mis variables le voy a decir que es un vector de 3 dimensiones y que se llama posición puntos, post puntos mi vector de 3 dimensiones. Ahora, esto lo único que está haciendo es declarar el tamaño del vector de 3 dimensiones, asignarlo a la variable que se llama postpuntos, pero lo que requiero yo en primera instancia para la línea recta es una variable que sea el incremento en X, el delta X, que habíamos visto nosotros en la clase anterior, y que va a ser la resta de BX menos AX. Además de ello, otra variable flotante, como ustedes lo podrán imaginar, que va a ser el incremento del Y o delta Y, que va a ser igual a BY menos A subíndice Y. Y con esto yo lo que voy a tener ya es el delta Y entre delta X, que sería la pendiente que yo tengo de mi línea recta. Ahora lo que voy a hacer es dibujar todos y cada uno de los puntos de mi línea recta. ¿Sale? Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo el punto inicial que tengo, que sería AX, AY, a ese punto inicial le voy a sumar yo el vector director multiplicado por una cierta iteración en el ciclo for para que me pueda dibujar a partir de ese punto AX, AY, todos y cada uno de los puntos restantes de la línea recta. Entonces, aquí vamos a poner un ciclo for.
va a ser una variable entera que voy a llamar i para variar, igual con 0. Posteriormente le voy a decir que i va a ser menor o igual a resolución, que es el número de puntos que tengo yo para dibujar mi línea recta, y que voy a incrementar la variable del ciclo en una unidad. ¿Sale? Y posteriormente ya lo que requiero yo es a la variable postpuntos, que es el vector de 3 dimensiones que me va a almacenar todos y cada uno de los puntos de la línea recta, pues voy a ir almacenando punto por punto. Así que aquí le voy a decir que el elemento i en cuestión del ciclo va a ser igual entonces a un vector de 3 dimensiones. Recordar que esta variable es un vector de 3 dimensiones, por lo tanto cada uno de los puntos dibujados tendrá que ser un vector de 3 dimensiones. Bueno, entonces este vector de 3 dimensiones va a ser el siguiente. Dijimos que vamos a comenzar en AX, que vamos a ir posteriormente en AY, a subíndice Y. Y aunque es un vector en 3 dimensiones, me está diciendo que basta con que dé 2 de 3 componentes, ya que estamos dibujando con Line Renderer y estamos dibujando en plano. Si alguien de todas maneras quisiera poner el tercer valor, pues puede dejarlo con un 0 en Z para que sea el vector en 3 dimensiones. Lo voy a dejar en este caso así nada más para indicar que es un vector en 3 dimensiones. Si alguien lo codifica de esta manera, también es correcto. ¿Sale? Ahora, a este valor de AX necesito yo sumarle el delta X, ¿sale? Es decir, cuánto se está desplazando en X, y a ello lo voy a multiplicar por I, que es el valor de la iteración del ciclo, entre la resolución. Vamos a ver. Lo que estoy haciendo es, a un punto inicial, le estoy sumando un desplazamiento, y ese desplazamiento lo estoy multiplicando por un valor que va a ir de dónde a dónde. Vamos a analizar esto en realidad. Si I es el valor del ciclo, va a empezar desde 0 hasta resolución. Si yo lo divido entre la resolución como tal, lo que voy a obtener es un valor entre 0 y 1, perdón. Cuando I tome el valor máximo, es decir, sea igual a resolución, aquí voy a tener resolución entre resolución, que es 1. Es decir, voy a tener AX más el desplazamiento total en X, y con ello yo voy a llegar al punto final de la línea recta. Lo mismo voy a hacer yo para el valor de A subíndice Y. Lo que voy a hacer es sumarle el desplazamiento en Y multiplicado por I entre la resolución. No me escribió la I. Por I entre resolución. Y será exactamente lo mismo. Lo que estoy haciendo es, al punto inicial de Y, le voy a sumar el desplazamiento de Y de 0 a 1. Cuando llegue al último valor, es decir, al último valor de Y, es decir, a la resolución, yo estaré en AY más de Y, que sería el punto final de coordenadas BX, BY. Y con esto hago el barrido por completo en mi línea recta con una sola línea, para almacenar los puntos de dicha línea recta en este vector de 3 dimensiones. Ahora, con esto yo ya tengo el ciclo de la línea recta, y lo único que tengo que decir es que me regrese posición puntos, que es la variable en 3 dimensiones, el vector en 3 dimensiones que yo esperaba para mi función. Entonces yo aquí ya tengo la función completa para dibujar la línea. Vamos a ver si hay alguna duda. Los escucho. No, profe, todo bien. No, todo Gracias. bien. No, profe, todo bien. ¿Sale? Con lo que llevamos hasta este momento, lo único que estamos haciendo es guardar en un vector de 3 dimensiones los puntos que estoy calculando yo a través del algoritmo. Pero no estoy haciendo nada más con esos puntos, se quedan ahí almacenados en esta variable, y no estoy haciendo hasta el momento nada con ellos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, pues ya dibujar de la línea recta que yo tengo aquí, decir que ya con los parámetros que tengo, pues yo empiece a dibujar. Así que
lo que voy a hacer antes que nada, para que no estemos nosotros modificando los sliders sin que se haya seleccionado previamente un botón, lo que voy a poner es un condicional al inicio. Y este condicional va a abarcar a todo el método de dibuja cónicas. El condicional que le voy a poner es, si tú garantizas que ya seleccionaste alguna cónica, entonces lánzate a mover los sliders, si no, no puedes. ¿Y dónde estaba esa variable? ¿Cómo se llamaba la variable? ¿Se acuerdan? Cónica Cónica seleccionada. seleccionada. Exacto, me sirve precisamente para saber si ya la seleccioné o no. Si sigue en 0, quiere decir que no se ha seleccionado ninguna cónica y por lo tanto no tiene caso alguno que yo empiece a mover sliders. Entonces lo que le voy a decir aquí es, si cónica seleccionada es diferente de 0, entonces tú ya puedes hacer todo el resto de la información que viene en el método. Mientras tanto, no puedes hacer nada. Así que todo esto que está aquí adentro, lo voy a cortar y lo voy a pegar. ¿Sale? De tal forma que únicamente voy a poder yo acceder a todo el método si ya se seleccionó algún botón de los inferiores. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, ya accedí al método LineRenderer y lo guardé en una variable que se llama LR. Voy a acceder a este objeto, a esta variable, y le voy a decir que ya voy a comenzar con el dibujo desde este método de dibuja cónicas. Y le voy a decir set vertex count, es decir, cuántos vértices o puntitos voy a estar dibujando en este objeto LineRenderer. Pues entonces va a ser resolución más 1. Y además de ello, yo en la parte inferior de este método voy a dibujar ya también por completo el ciclo de cada uno de los casos a los cuales haya yo entrado. Lo que voy a hacer es cargar el vector en 3 dimensiones y todos los voy a dibujar exactamente de la misma manera. Con un ciclo for voy a hacer el barrido hacia el final de todos los píxeles almacenados en el vector de 3 dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer aquí, entonces de nueva cuenta, es desde i igual con 0 y menor o igual a resolución. Y finalmente, y más. Y lo que voy a hacer aquí es, ahora sí ya, de lo que tengo en mi vector de 3 dimensiones, lo voy a vaciar hacia el elemento LineRenderer. lr.setPosition, para que en el espacio de 3 dimensiones me esté poniendo la posición de todos y cada uno de los vértices o puntos, píxeles, como quieran verlo, almacenados en el vector de 3 dimensiones, me los vacíe hacia el objeto LineRenderer. Y lo que requiero yo es el índice, es decir, el valor i del ciclo de la iteración, el valor que va a estar dibujando dentro de este arreglo de LineRenderer, coma, y la posición en la cual va a dibujar ese elemento iésimo. Así que va a ser en la posición que tengo yo almacenado en mi vector de posición de puntos en el elemento en cuestión. Así que con ello yo ya podré dibujar entonces cada uno de los puntos de la línea recta, de la parábola, circunferencia, elipse, etc. En este caso, hasta el momento, lo único que tengo es de la línea recta. De la línea recta, lo que tengo en mi método es prácticamente ya la totalidad, excepto el llamado hacia la función que me va a permitir dibujar la línea como tal. Así que, si ustedes recuerdan, los puntos se están almacenando en este vector, posición puntos, que tengo yo aquí declarado en la parte superior. Y el vector, entonces, en 3 dimensiones, posición puntos, va a ser igual a lo que tengo yo en mi método para crear la recta con los valores correspondientes de x a y, bx, by y la resolución. En este caso, el valor de ax, ay, bx y by los tengo que jalar yo de los sliders. Ahorita lo voy a poner así tal cual como a, b, no me completes, hombre, h, oh, no me completes, y k, y además la resolución, que esa es una variable de la clase, que son 1000 puntos. Y ahorita me está marcando obviamente error en A, B, H y K porque no los tengo yo definidos. Lo que tengo que hacer es definirlos al inicio de este método para que yo le diga en todo momento que lo que se está modificando
en los sliders de manera dinámica sean los valores de A, B, H y K. Y esto entonces me permita ya a mí de forma dinámica empezar a modificar mi línea recta en principio de cuentas. Bueno, en este caso yo lo que requiero son variables privadas también de la clase A, B, faltó el tipo de dato que van a ser flotantes. A, B, H y K. Bueno, y de una vez vamos a poner el valor de teta. Aunque no lo estoy utilizando en este momento para la línea recta, pero lo voy a declarar de una vez. Lo que sí voy a utilizar es A, B, H y K como 4 parámetros que se van a ir a estos 4 parámetros de la línea recta, ¿sale? Entonces, ya teniendo declarados los valores de A, B, H, K y teta, yo voy a jalar los valores de los sliders hacia estas variables, ¿sale? Entonces, aquí voy a decir que A sea igual a lo que tiene el slider A en su valor entero. ¿Sale? El valor que esté jalando del slider, que recuerdan iba entre menos 4 y 4, por default en 1 para A, ese valor lo va a jalar este método de dibujar cónicas. Y en el momento en el que yo empiece a desplazar de forma dinámica, se va a ir alimentando este valor de A través de lo que esté jalando del slider. Y lo mismo voy a hacer con el resto de los valores. Le voy a decir que B va a ser igual a lo que tenga el slider en B, que el valor de H, lo mismo. Perdón, de repente me está fallando el teclado. Y finalmente para acá, lo mismo, el slider en K, el valor que tenga en el momento en el que nosotros estemos arrastrando. Y aunque no hemos utilizado todavía el ángulo para la línea recta, el slider de teta, pues vamos a jalar su valor igual y almacenarlo en la variable teta. Vamos a ver qué me dice aquí. Que está obsoleto el método. No me interesa. Bueno, para desaparecer este warning que se tiene aquí, le podemos dar Alt-Enter y me muestra aquí las correcciones o las soluciones. Le doy en vista previa de cambios y lo único que debe poner es un etiquetado de Pragma Warning Disabled para deshabilitar los warnings. ¿Sale? Basta con que esté uno, no los dos, y ya con eso me quita el warning. Bueno. Así que lo que tengo yo aquí ya es almacenados los valores en A, B, H, K y teta de lo que se tengan en los sliders como tal y tengo ya mi método para crear la recta con estos valores como tal. Vamos a ver si ya está funcionando para la línea recta. Salvamos nuestra clase y regresamos a Unity. Esperamos a que compile. ¿Sale? Y vamos a darle play. Ahí está corriendo ya. Le doy clic a línea recta. Y si se dan cuenta, aquí ya está apareciendo una recta muy gruesa porque en el objeto voy a seleccionar aquí Line Renderer. Aquí está en la parte inferior. Me está dibujando una línea recta con este ancho. Si yo disminuyo el ancho de este elemento Line Renderer, pues entonces ya me está dibujando la línea como yo quiero. La voy a dejar quizá por ahí en .031, no sé, lo que les dé a ustedes o el ancho que ustedes quieran, nada más para simular ese flujo continuo de píxeles. Ahora, ojo, lo que yo modifique de forma dinámica aquí, en el momento de darle stop, se borra. Observen que otra vez está cerca del 0.75, no sé, donde estaba previamente. Si quieren que los cambios sean permanentes, háganlo antes de darle play. Por ejemplo, yo aquí lo voy a regresar hasta casi 0. Y ahora sí, salvo. Le doy play y ya va a quedar guardado el cambio de manera permanente, ¿sale?
Ya está corriendo, le doy clic a recta y lo que voy a hacer es modificar la posición de mi línea recta en X, en Y. Si se dan cuenta aquí como que está saliendo un poquito o le está dibujando un poco raro y sigo con problemas en los sliders de BX y BY, es decir, estos sliders. Puede ser porque los haya clonado, no sé. Porque todo lo demás está exactamente igual, tendría que funcionar bien en cada uno de los sliders. Vamos a ver, si yo genero el slider así solito por la parte de afuera, lo meto aquí, lo pongo en la posición donde debiera ir el slider en K, borro el slider en H, el primero, y vuelvo a modificar la posición de este slider sin clonarlo, a ver si es eso. Porque por lo demás, pues, las propiedades son exactamente las mismas y lo tomé todo el mismo objeto, entonces modifico entonces para el slider que vaya en H de menos 5, dijimos, a 5, con un valor de 0 por default. Y además de ello, aquí el método, arrastramos el script de cónicas, le damos a cónicas y dibuja cónicas. Ya está por completo el slider en H. Salvamos, borramos los warnings, damos play nuevamente. Ah, perdón, me faltó algo. Y antes de que me marque el error, aquí en la parte de cónicas, como yo lo borré, se fue el objeto. Entonces necesito volver a arrastrar el slider en cuestión, que sería el slider de H. Lo arrastro, lo pongo en la posición de la variable slider H, salvo y corro. Ya está corriendo, le doy clic a línea recta, me hace la modificación del panel de forma dinámica, a X, a Y, BX sigue sin funcionar y BY. ¿Por qué no están funcionando? Vamos a ver por qué no funcionan. Todos los demás parámetros los veo igual. Vamos a ver. Voy a duplicar estos dos, que son los que están funcionando, debieran funcionar. Slider en H. Slider en K. Vamos a ver, slider en H. Lo modifico en Y, hacia la posición de H. Slider en K. Si de repente sienten ustedes que empiezo a hablar quedito porque estoy razonando las cosas, díganme que hable fuerte. Ahí está el slider en H, el slider en K, con los valores, con el método, y hacia mi clase de cónicas tendría que arrastrar nuevamente el nuevo slider en H, slider en K. No sé por qué no lo está moviendo. Vamos a ver, para la línea recta, modifico aquí, ahí está ya. Vayan ustedes a saber por qué no permitía de inicio arrastrarlos. Si les pone algún problema similar, clonen el que está funcionando. No sé por qué a mí no me los está haciendo. Miren, ya está trabando aquí también. No sé, estoy teniendo problemas ahorita con la interfase. O no sé si es el tamaño del control, etcétera. Aquí ya me lo trabó también. Estoy teniendo problemas yo con el elemento en cuestión. Voy a modificar ahorita las propiedades de los sliders, a ver si haciéndolos más anchos o qué sé yo, me detecta. Porque ahorita ya se trabaron. Y eso no es error de código, ni mucho menos. Pero bueno, hay que ver qué hacemos con los dichosos sliders ahorita. Si yo le doy clic aquí a circunferencia, elipse, etcétera, a ver, regreso, siguen bloqueados. Bueno, ahorita resolvemos este problema, nada más para concluir con lo que va de la clase y que no nos empecemos a atrasar. Voy a hacer yo el método de circunferencia, ¿sale? Para tener en nuestra clase ya también el método para crear la circunferencia. Lo mismo,
Va a ser un vector en 3 dimensiones, así que me voy a copiar este mismo y voy a ir modificando nada más con los datos que yo requiera. Así que para la circunferencia, le voy a poner crea circunferencia, bien original. Y para la circunferencia lo que requiero es nada más el radio, el valor de HK y la resolución. Así que dijimos iba a ser el segundo valor, el segundo slider. Le voy a llamar aquí R para el radio. Posteriormente necesito yo los valores de H, de K y la resolución. Es lo único que requiero. ¿Sale? El radio, el centro y la resolución a la cual voy a estar dibujando. Aquí lo único que voy a borrar es toda la parte del método como tal para establecer el método de crear circunferencia respecto a lo que habíamos visto nosotros en la sesión anterior de que puede ser establecido a través de las identidades trigonométricas seno del ángulo y coseno del ángulo elevadas al cuadrado y sumadas para poder establecer una circunferencia de forma paramétrica con estas funciones trigonométricas. Así que vamos a empezar aquí con nuestra circunferencia. Va a ser un vector en 3 dimensiones, el que yo requiero en principio de cuentas, que lo voy a llamar que es el centro de la circunferencia para desplazar en h y k unidades el centro de la misma. Y le voy a decir que es este vector en 3 dimensiones, ¿sale? New vector 3, y con la resolución que... con la posición, perdón, el vector de 3 dimensiones va a ser con la posición del centro, que es h, k. Y bueno, como estamos en 3 dimensiones, pues vamos a ponerle 0 en z. Ahora, requiero, además de ello, ¿cuál va a ser la forma de distribuir mi circunferencia? A través de un ciclo igual como lo fue para la línea recta. For, y va a ser exactamente el mismo ciclo, desde i igual a 0, voy a copiar esto tal cual, i menor o igual a la resolución, y más. ¿Vale? Y lo que viera dentro es ahora sí ya la parte que nos corresponde de la parte trigonométrica, de la parametrización de la circunferencia. Así que lo que requiero yo en primera instancia es el ángulo con el cual voy a estar trabajando mis funciones trigonométricas. Así que aquí le voy a poner float, es un valor flotante, ángulo, ¿vale? Y este ángulo lo voy a calcular de la siguiente manera. Como un valor fraccionario de 2pi. 2pi es por completo los 360 grados. Como las funciones trigonométricas dentro de Unity funcionan en radianes, lo que voy a hacer es manejar una fracción de 2pi que vaya relacionado con el valor del índice i y con la iteración correspondiente del ciclo. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a decir que el valor que es entero, se puede hacer una transformación de entero a flotante de esta manera. El cast se puede hacer poniendo float antes de la variable entera en este caso. Le voy a decir que me convierta a flotante el número i y lo divida entre también la resolución, que lo voy a poner como valor flotante también, ¿sale? Esto me va a dar entonces a mí un cociente, que si ustedes están de acuerdo, otra vez como en los casos anteriores, va a ir desde 0 hasta 1. Es decir, aquí voy a tener una fracción de 0 a 1, que yo voy a multiplicar entonces por, voy a ponerlo así, 2.0f, que es un valor flotante también, que es 2. Voy a escribir 2pi. Es decir, voy a estar escribiendo fracciones de 2pi. Cuando esto tome el máximo va a ser 2pi y va a ir desde 0 hasta 2pi, que sería nuestro rango para teta, nuestro conjunto de valores para teta. Y el 2 lo voy a multiplicar por pi, que esto lo pueden ustedes encontrar en matf.pi, ¿sale? Con esto entonces lo que estoy haciendo es decir que el valor de teta va entre 0 y 2 pi radianes. Es lo que estoy haciendo yo aquí. De 0 a 2 pi radianes estoy llevando mi valor angular. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer ustedes también para la elipse y para la hipérbola?
hacer esto exactamente igualito, una fracción de 0 a 2pi. Y finalmente este valor angular es el que yo ya voy a tomar para vaciarlo hacia mi vector de posición de puntos, que en este caso en la iteración i, en el elemento i, en este caso va a tomar el valor de un vector 3, que es lo que nosotros estamos utilizando para dibujar los puntos, y dentro del vector 3 va lo que habíamos visto nosotros con anterioridad, que sería el radio, que multiplica en este caso al coseno del ángulo para la obtención de x por matf.coseno, y dentro de los paréntesis para la función coseno lleva un valor que me dice que está medido en radianes, y es precisamente el valor del ángulo que nosotros habíamos calculado con anterioridad. Ya con esto tengo calculadas las componentes en x. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a hacer lo mismo para la componente en y, pero que va en seno. Y con ello, entonces yo ya tendría las componentes en x y y, la componente en z del vector de 3 dimensiones es 0. Con esto ya tengo en todo momento mapeados x y y para mi circunferencia con el radio r, pero no desplazada en h y en k unidades. Lo único que tengo que hacer aquí es al vector de posición de puntos que yo calculé previamente, voy a sumarle a lo calculado, que es lo mismo exactamente, le voy a sumar yo mi vector en 3 dimensiones, que es el centro de mi circunferencia. ¿Sale? Y con ello yo ya tendría entonces la ecuación de la circunferencia parametrizada puesta aquí asociada a este vector de 3 dimensiones y asociada a mi función del tipo vector 3 de retorno, para que yo esto lo pueda entonces invocar en mi segundo caso y pueda yo decirle que igual el vector posición de puntos va a ser igual a crea circunferencia con los valores que yo tengo. Ahora, ¿qué valores van a ser? Recuerden que desaparecimos el primer slider. El slider en A, que es el que tengo yo aquí, lo desaparecimos. Entonces el radio va a ser el slider en B. El radio va a ser B. Después el centro, que es en H, K. Esos siguen siendo los mismos sliders y con la misma resolución de los 1000 puntos. Salvo, ya con esto me tendrá que dibujar mi circunferencia. Lo que tendrán que hacer ustedes es, para la elipse y para la hipérbola, generar nada más estos métodos. Ya con el resto de los elementos que se tienen del line renderer en la parte de arriba y en la parte de abajo el for con el dibujo del vector de 3 dimensiones hacia el line renderer, les tendrá que dibujar perfectamente sus cónicas en el momento nada más de crear el método e invocarlo desde el switch case. Bueno, vamos a regresarnos hacia Unity. ¿Sale? Le damos play y con esto ya concluimos. Estamos sobre el tiempo. Le damos a circunferencia. Si se dan cuenta ya me está generando mi circunferencia. Yo puedo modificar el radio, puedo modificar H y puedo modificar K. Bueno, nos quedamos hasta aquí en esta sesión. Si hay alguna duda, los escucho con atención. Si no hay ninguna duda, nos estamos viendo el próximo miércoles para concluir esta parte del programa, que sería la parte de la parábola, y ustedes hagan elipse e hipérbola, aunque ya podrían hacerlo ustedes por completo esto. ¿Alguna duda? No, ninguna. Profe. El día miércoles concluimos esto y vamos a comenzar con otro programa. Y la entrega del programa sería para el próximo fin de semana, ¿sale? Para el domingo de la otra semana. Ok, Ok, profe. profe. ¿Sale? Que sería Ok, profe. domingo 7 de marzo, para que me estén entregando con tiempo y calma. Bueno, gracias, jóvenes. Escucho si hay dudas. Dejo de grabar la clase. Bonito fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta A luego. usted,